Traded Artists presenta. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Buenos días, Adán. ¿Cómo estás? Bien, Estamos bien, aquí bien, carnal. en México, la Ciudad de México, desde Crecer, nuestro programa de Crecer en TEA Radio, Oídos del Universo. Pues bueno, aquí mira, ya compartiendo nuestro programa para que todos se conecten, y el día de hoy tenemos un programa muy bueno. Después de haber tenido nuestro programa de los animales, ahora vamos a ver cómo también esos animales, algunos son parte de nuestra dieta, y vamos a hablar precisamente de la dieta esotérica, de Así cómo es. los alimentos han influenciado la vida del ser humano desde el inicio de la existencia hasta nuestros tiempos. También eso es un proyecto largo, o sea, es un programa que puede durar hasta 2-3 programas, pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona este programa para ver si nos aventamos 2 sesiones o con este es suficiente. También depende de la interacción de nuestros escuchantes, nuestros Facebook ¿qué? Navegantes. Y bueno, vamos a empezar con este programa en TEA Radio, Oídos del Universo, Crecer. Todos los sábados estamos aquí a partir de las 10 de la mañana. Ya cumplimos más de un año ininterrumpidos. La pandemia nos acercó más a nuestros escuchas. Y también espero que estés escuchando TEA Radio.online para que tengamos también nuestra audiencia en la radio por internet, los Radio Beats. Pues muy bien, vamos a empezar con esto de la dieta o los alimentos esotéricos o la dieta esotérica o los alimentos y cómo hacen que nuestra civilización vaya madurando, creciendo, conociendo o vaya también camino a la destrucción. Hoy en la mañana, entre paréntesis, escuché algunas noticias y también por internet y algunas cosas, como Bill Gates, uno de los mayores productores de carne artificial, puedo así decirlo, carne artificial, o sea, no es carne de origen animal, uno de los mayores vendedores acaba de pedir, promover o que se haga la promoción de que se prohíba la carne animal y que solamente sea la carne vegetal o la carne sintética la que se empiece a consumir. Dice él que es gracias a que el ganado consume más del 80% de los recursos, tanto hidráticos como ¿cómo se dice?, de la cosecha, y por lo tanto aumenta el calor en la tierra, es gracias a que tenemos ganado. Y bueno, hay una película por ahí que se llama Soil, o Besando la Tierra, y ahí hay un proyecto de Sadhguru que se llama Protejamos la Tierra, que habla de esos temas. Bueno, ya cerrando ese paréntesis, pues sí, la alimentación ha trastornado el mundo. La alimentación es el sostén del mundo y también en parte la destrucción del mundo. Sí. Hay una cuestión muy interesante. Aquí voy a permitirme leer algo que anoté para que entremos en materia. Perfecto. Comemos para probar algo, lo sepamos o no. Es consciente o inconsciente. Para expresar algo, para evitar algo, para controlar algo o para reprimir algo. Sí. Cuando el ser humano come, a veces no se da cuenta, pero expresa sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos más íntimos, los expresa a través de la comida. El hecho de que haya personas exageradamente delgadas, el hecho de que haya personas ahora en la exageración de ser fitness, de ser personas que supuestamente tienen un ideal de mantenerse en determinado peso, ha llevado a la humanidad a caer en cosas como la bulimia, la anorexia. Estamos teniendo una serie de trastornos alimenticios que comprueban eso que acabo de decir. Claro. Como decía la Es canción de para la probar lámpara. algo. Es lo que sí. Como decía la canción de la lámpara. Hedonista. El hedonismo es un movimiento actual que habla sobre eso. Así es. Y el tema es que la gente no comprende bien a bien que el hecho de que consumamos alimentos tiene que ver precisamente con N cantidad de cosas culturales, psicológicas, emocionales, tiene que ver con estatus social, tiene que ver
con qué tan conscientes o inconscientes somos como sociedad. Tiene que ver con cosas que atañen a los puntos más interesantes del ser humano, porque nadie puede negar que las mejores conversaciones que se dan entre los seres humanos se dan en una buena mesa. Así es. Quisiera un poco remontarme a este momento que tú acabas de decir, a un poco a la manera en que Maslow interpretaba su Así es, pirámide. la La pirámide de Maslow, donde decía que los seres humanos tienen necesidades básicas. Así es. Cuando estas necesidades básicas se cubren, entonces ya se le puede pedir al ser humano que sea creativo, que pueda hacer arte. Pero bueno, esta pirámide de Maslow dice que también un momento donde el hombre es vulnerable es cuando come. Así Por es. eso inclusive cuando estás nervioso o algo, te dice mastica un chicle, cómete una pastilla, es para dar la sensación de tranquilidad. O sea, puedo comer porque estoy seguro, porque estoy tranquilo, por eso puedo comer. Entonces el cerebro manda esa tranquilidad. Por eso, como tú dices, y dices muy bien, al momento de comer expresamos muchas maneras, muchas sensaciones, muchas faltas o muchas cuestiones totalmente sociológicas. Por eso, Y perdón, te voy a interrumpir con Claro. algo. Acabas de decir algo muy cierto. La vulnerabilidad en el comer es tal que los reyes tenían pavor de comer. Tan es así que hay toda una mística alrededor de la comida medieval, porque los reyes, como sabían que estaban en constante riesgo de que los envenenaran, lo que sí, hacían es que traían a un esclavo, servían todas las viandas y hacían que el esclavo probara la comida antes que el rey. Si el esclavo se moría, mandaban a decapitar al cocinero. Claro, porque Claro. se estaba prestando a la conspiración. Sí. Después se volvió un poco más amable el asunto y nos trajeron, digo, más amable para los humanos, pero igual de cruel, porque traían a un gato, lo subían a la mesa a que comiera de las viandas y si el gato colgaba los tenis, pues pasaba lo mismo con el cocinero. Entonces, el alimento tiene algo súper interesante. Y creo que vamos a entrar a un tema que nos va a llevar más allá de lo que pensábamos incluso nosotros Pareciera, mismos más allá de lo que pareciera. en un inicio. Tenemos como referencia que la Torah o la Biblia, como la conocen los cristianos, habla de que tenemos 7 orificios. Y esos 7 orificios, que extrañamente tienen que ver con la numerología, de la que a veces nos queremos esconder, pero se nos hace imposible, estos 7 orificios son de entrada y salida. Y aquí empieza toda la cábala y toda la magia y el esoterismo de este tema, porque la cábala dice, por ejemplo, que el ser humano tiene una relación tan íntima con el Creador que Él nos quiere dar, Él quiere impartir, y nosotros tenemos la necesidad de recibir. Claro. Entonces, pero para que tú puedas recibir cuando ya estás satisfecho, pues tienes que, se oye feo, pero tienes que desaguar, Ujú. ¿sí? Y tienes que expulsar esa parte que ya consumiste para poder volver a recibir. De tal manera que siempre es esa mecánica de recibir, dar, en un flujo constante en que esos 7 orificios tienen funciones. Claro. Y una de las más importantes es que los antiguos cabalistas decían que la boca era la parte, el orificio más importante de todos, porque tienes que cuidar lo que ingresa por él, pero también lo que sale de él, refiriéndose a la parte verbal. La palabra. La palabra. Y por eso la propia Biblia comienza diciendo, en principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y así sea. ¿Por qué? Porque precisamente es el orificio más importante y eso nos hace pensar un poco qué tan profundo puede ser el asunto, porque estás hablando Claro. que el propio creador tendría ese orificio, porque Claro. está emanando. Es la manifestación de la conciencia, es a través de la palabra, Así es. del verbo. Y vamos a caer en cosas
a lo mejor hasta tan profundas como la antropofagia. ¿Por qué? Porque la antropofagia también ha sido parte, nos guste o no, del alimento de los seres humanos. Bueno, pues manda las referencias. Pues tenemos como referencia, les queremos recomendar estos 3 libros: Las dietas de los sabios, La dieta secreta de los hebreos, y hay un libro buenísimo que se llama Cocina Amazónica. Y bueno, hay N cantidad de libros sobre el arte culinario, etcétera. Ajá, yo también le quisiera recomendar los libros. Hay un libro muy famoso de recetas para cocinar. Entonces, hay los libros franceses son muy famosos. ¿Cómo no? Hay que consulten cualquier libro de cocina, cualquier libro que tenga recetas para cocinar. Y aquí luego nos mandan su experiencia de haber leído un libro de recetas que realmente para mí me parece que es un libro de la alquimia. Es que, de hecho, es lo que te iba a decir, tengo un libro que se llama Alquimia de los Sabores. Se los recomiendo, es buenísimo porque trae todo el arte culinaria desde Yucatán hasta Baja California. Y de verdad es increíble, es una delicia. Bonito, sí, claro. Es una cosa que no te imaginas cuánta variedad de alimentos hay. Y bueno, vamos hablando de las referencias y para poder comenzar a desarrollar nuestro tema con más profundidad, quiero comentar que ahora se dan algunos movimientos que creo que son los más importantes a nivel mundial, que se da el vegetarianismo. Que el vegetarianismo fue un movimiento más o menos entre los años finales de los años 50 y culminó su auge fuerte en los años 70, principios de los 80. Y ahora nace un símil ¿Veganismo? muy parecido al veganismo, con la gran diferencia de que los vegetarianos decían que tenías que consumir todo lo que no fuera carne animal, pero el veganismo viene a radicalizar el concepto del vegetarianismo, diciendo que no debes de consumir nada que provenga de producto animal. Es decir, no puedes comer huevo, no puedes tomar leche, no puedes tomar quesos, no puedes tomar ningún derivado de los productos que generan los animales. No vamos a criticar, no vamos a estar ni en pro ni en contra. No, ¿cómo no? Hay que criticar. Todos a qué venimos, ¿de qué se trata esto? Es cierto, obviamente vamos a entrar al tema. Claro. Y vamos a hablar también de otro tema. Con un gordo, carnal. Vamos a hablar, es a lo que iba. Vamos a hablar de un tema muy particular que es la macrobiótica. Que a diferencia de las dos, la macrobiótica sí acepta en su seno el consumo de carne. Sí. El consumo de pescado, el consumo de conejo, el consumo de pollo, etcétera. Porque la macrobiótica, a diferencia del veganismo y del vegetarianismo, dice que tiene que ser una comida holística. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser un consumo alimentario que tenga que ver con la armonía del universo. Es decir, que tú puedas comer equilibradamente de todos los productos que nos da la naturaleza, incluido el reino animal. Claro. Fíjate que yo siempre me he manifestado a una alimentación holística. Y el diseño de nuestro cuerpo nos dice qué es lo que debemos o podemos comer. De hecho, si nosotros tenemos caninos, así es, colmillo, caninos en nuestros dientes, es porque tenemos que desgarrar carne. Así es. Entonces, mientras tengamos caninos, somos un cuerpo que necesita proteína animal. Entonces, precisamente en este esoterismo de la alimentación, también quisiera comentarles que hay películas que nos ayudan a entenderlo. Uh-huh. Y esta es una mexicana, no me acuerdo cómo se llama, de chocolate, ¿cómo era? Como Agua para Chocolate. Agua para Chocolate. Es una película Alfonso Arau, por cierto. Que es una película que nos muestra cómo el hacedor, el alquimista de la alimentación, el alquimista del alimento, pone sus sentimientos, sus movimientos y todo su ser en realizar la alimentación para otros. Y lo transmite a través del alimento. Y lo transmite obviamente a través de lo que está haciendo. Por eso digo, es una alquimia. El guisar, el cocinar es un arte alquímico de la transformación. El que ha tenido el gusto de cocinar para otros,
es la mejor manera de interpretar el amor para los demás. Y bueno, así lo he vivido durante muchos años con mis abuelas, con mi madre, mi suegra, que en paz descanse. Todas ellas transmitían ese deseo de ser útiles a los demás a través de la alquimia de cocinar. Y diría nuestro hermano Chencho, Ah, claro. Un abrazo, Chencho. No nos olvidemos del maridaje precisamente que llevan los alimentos, porque no Claro. te puedes comer cualquier cosa. Claro. Hablando de la alquimia, no puedes comer cualquier alimento maridado con agua o con café o con té o con cualquier bebida espirituosa, si no conoces precisamente los maridajes. Y es una alquimia, lo que tú decías, es toda una alquimia. Los destilados, cómo deben de irse maridando, y las carnes rojas con vino tinto, las carnes blancas con vino blanco, algunos alimentos con un buen tequila, un buen mezcal, e incluso hay comidas que se tienen que tomar con un té. Claro, claro. ¿No? Lo que tú acabas de decir, el maridaje habla precisamente de este matrimonio que existe entre la bebida con la comida, además de los productos que se utilizan para cocinarla. Hay una mezcla, hablamos nosotros de esta mezcla de la esencia de fuego, la esencia de agua, la sal y el azúcar, combinadas para mejorar los sabores o enaltecer los sabores que nosotros tomamos a través del consumo de los alimentos. Los alimentos de comer por comer, no, yo he experimentado a veces y la verdad es que no es un acto agradable. Tienes que comer porque si no mueres, pero ya el acto de la comida alquímica ya no se da tanto porque ya no lo disfrutas, ya no saboreas. Por eso aquellos que dicen, haz carne y sangre lo que estás aprendiendo, saboréalo. Hablamos de esta alimentación alquímica también. Saborea lo que te está pasando, pásalo por la boca, llévalo al conducto intestinal y que sea parte de tu organismo. Es lo que pasa en los alimentos. Y por eso que los alimentos en la historia de la humanidad han impactado de una manera extraordinaria a nuestra forma de vivir. Yo te voy a remitir algo súper interesante hablando de la alquimia y de la alimentación. El personaje más conocido, creo yo, me atrevo a decir que el más conocido de la historia del mundo, sea real o sea ficticio, ese es otro tema, pero el personaje, creo yo, el más famoso de la historia de la humanidad, dice unas frases alquímicas en una cena de Pesaj, dice, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será derramado, y en ese momento está diciendo, ustedes hagan antropofagia con mi cuerpo y con mi sangre, ¿sí? Pero en una forma muy inteligente de decir, la tierra y el sol hacen una alquimia que les permite a ustedes vivir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay una serie de frases que están ahí escondidas que nos dan el secreto de la alquimia de la alimentación y que la gente no se percata que si fuéramos puristas diríamos, todos los católicos cada 8 días van y se están comiendo a un humano, ¿no? Hecho pan. Esta es mi carne y esta es mi sangre. Pero vampiros y antropófagos. Exacto, están tomando la sangre y se están comiendo la carne. Entonces, que además eso no fue muy vegetariano que digamos, ¿no? O sea que un vegetariano o un vegano no podría comulgar, imagínate, claro, nada más, ¿no? Entonces, hay cosas escondidas ahí, hay frases que se dicen, el propio Buda hace referencia a muchas partes sobre el alimento y habla de algo muy interesante. Lo voy a decir de nuevo porque eso es lo más asequible a nosotros, pero lo voy a decir de nuevo en palabras cristianas. Cuando se supone que el señor del mal, el diablo, en el desierto tienta al mismo personaje, a Cristo, que también Buda, por cierto, también hizo el mismo ejercicio de estar 40 días en ayuno, solamente con agua, para hacer una purificación del cuerpo, igual que Cristo, y lo toca Mara, lo trata de tocar y lo trata de convencer de que desista de ser el Buda, de ser el iluminado. Y en el caso de Cristo, pues a Cristo el diablo se supone que se le aparece y le dice,
pues te doy esto y te doy lo otro y te vuelvo rico y tal. Y se supone que ambos dicen una frase muy similar. Cristo dice, no solo de pan vive el hombre. Ojo, porque él mismo dice, este pan es mi cuerpo, coman y beban de él. Y después te dice, No solo de pan. no solo de pan vive el hombre. Entonces, frases crípticas, frases que están ahí escondidas para revelarnos que no solamente la parte espiritual es importante, también la parte carnal, la parte terrena, la parte material, es parte del alimento del hombre. Y que si no atendemos a eso, deja de ser, como decíamos, deja de ser macrobiótico, deja de ser holístico, y empezamos a cojear y empezamos a tener desequilibrios. La propia cábala, el taoísmo, todas las filosofías hablan de un equilibrio entre todos los elementos del ser humano, y creo que estos son de los más interesantes porque son alusiones muy claras a la alimentación, pero también en su acepción esotérica, en su acepción oculta, en la que la gente no repara y no nos damos cuenta de lo que nos están diciendo. Pues así es. Y de tal suerte que ahora también podemos relacionar esta alquimia de la alimentación con nuestra historia. Entonces, para decirles que a nivel mundial, la cocina número 1 a nivel mundial, pues bueno, todo el mundo sabe en el arte culinario que es la francesa. Pero el arte de cocinar, moderno, por así decirlo. Así es. Pero la cocina mexicana fue nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad, la cocina mexicana. Porque la cocina mexicana, aparte de los menesteres de tener una de las mejores combinaciones o maridajes del mundo, claro, ha tenido las mejores cocineras y cocineros del mundo, ¿no? De tal suerte que hoy tenemos por ahí el mexicano que tiene un restaurante en México y que tiene estrellas Michelin. Entonces, también otra comida culinaria. Bueno, y que, perdón, lo tengo que decir, así como dijo la mujer del peje en el aeropuerto, me salió del alma. Francia no sería lo que es en cuestión culinaria si no fuera por México, porque México le donó la papa. Sí. No, y te voy a decir algo la otra comida que es extraordinariamente parecida a la mexicana y que es a nivel mundial provocadora de algunas guerras, la comida hindú. Por las especias. Así es. Así como había este camino, el camino de la seda, era el camino de la seda y las especias. Así es. Era uno de los alimentos más se especiados. Contrabandeaba Sí, más especiados y más condimentados del mundo es la comida hindú. Pero aquellos que no conocen Corea tampoco saben que Corea es una de las comidas también condimentadas y muy parecida a la mexicana. Así como lo oyes, los coreanos comen picante igual que los mexicanos. Por eso decía el profesor Daewon Moon, que tuve el gusto de conocer, él se quedó en México por ver a los mexicanos muy parecidos a los coreanos, tanto en alimentación y como en todo el régimen que llevaban, y sin embargo él dijo, solamente que tiene un pequeño detalle entre los coreanos y los mexicanos. Los mexicanos literalmente se rompen su mamá, a diferencia de cualquier otro humano que yo conozco. Entonces él se queda, después de unos Juegos Olímpicos, el profesor Daewon Moon, fundador de Mudo Kwan Taekwondo México, se queda en México por eso. Se casa aquí y hasta la fecha es una de las mejores escuelas, y por eso es que él dijo, y lo dijo bien claro, gracias a la alimentación que hay en México y a mi instrucción, México va a ser campeón de las Olimpiadas. Y así fue, ¿no? Tenemos varios campeones olímpicos, y él lo dijo, que gracias a la alimentación, al carácter mexicano, y él decía, y a mí, van a ser los número 1 en taekwondo, mejor que Corea. Y así fue. Y fíjate cómo es cierto lo que decíamos desde un inicio y cómo vamos desarrollando este tema exactamente lo mismo. La comida expresa. Sí. La forma en que comes expresa mucho de ti. Si comes mucho, estás hablando de vastedad, ¿no? O sea, estás hablando que eres todavía no desayuno vasto, bien, ¿no?
Si comes mal, estás hablando de carencias. Si comes moderado, estás hablando de equilibrio de tu ser. Es decir, hay muchas expresiones que se van dando dentro de la comida. Pero también vamos a verlo de manera macro. Por ejemplo, los judíos celebran, y otras escuelas esotéricas como los masones en el grado 18, festejan el Pesaj, hacen una cena especial de Pesaj o Pascua para recordar el júbilo de la liberación de la esclavitud. ¿Cómo te explicas que puedas expresar eso en una comida? Claro que sí lo entiendo, lo he vivido y durante muchos años he podido disfrutarlo. Y ahora tú decías del pueblo mexicano. Dime unos 15 años, una boda, un bautizo, donde no expreses con comida la alegría del acto que estás ejecutando. Claro, totalmente. ¿No? Totalmente. Es inconcebible una fiesta mexicana donde no haya mole, donde no haya pollo, donde no haya pipián, donde no haya determinados elementos que demuestren que esa alegría está presente, está ahí, y que es el orgullo del poder compartir esa alegría con los tuyos y con tus seres queridos, aunque no sean familia directa, a través precisamente de la alimentación. Dice, los saludos antes de irnos a nuestro primer corte. Vicente Jiménez, buen día. Laura Angélica Mondragón, buenos días a todos. Eduardo González Arroyo, saludos y felicidades. Por cierto, lo vamos a invitar porque queremos hablar de aviones. Eduardo, estás invitado. Ricardo GP, buenos días, saludos, Adán. Vicente Jiménez, para terminar, gorditos y bonitos, pero llegando al oro. Ja, ja, ja. Así es. Así es. Él sí sabe de la alquimia. Luis Ángel lo está viendo. Decían en una película mexicana de los años 50, hay que morir hinchados para no llevar arrugas. Así dice mi compadre que ve, más vale morir hinchado, no arrugado, compadre. Así es. Pues muy bien, muchas felicidades a todos por este día. Hemos atravesado por algunas vicisitudes, los meses van pasando, ¿no? Y ya estamos en el mes de mayo, mes 5, el mes de fuego, el mes de Dios, pero también, para equilibrar eso, el Día de las Madres. Y un abrazo a una todas de las mamás del una de mundo. las mejores comidas, yo creo que del año. Así es. El 10 de mayo. El 10 de mayo, porque vamos a celebrar a las mamás. Esperemos que no cocinen ese día. Sí, y que disfruten, por favor. Que disfruten de las viandas que le ofrecerán sus hijos y nietos, bisnietos Aunque, y todos. aunque nunca van a saber como los de ellos. Así es. No pidan tanto. Sí, así No, es. va a estar comible. Así es. Pues Va a muy ser bien, comestible. nos vamos a un intermedio. Aquí, Adán González, Oscar Navarro. en este programa de Crecer en TEA Radio, Oídos del Universo. Pan, vive el hombre. Regresamos. Esta fue una producción de Traded Artists para TEA Radio.